qué difícil sería o qué triste vida sería someterte a una disciplina en algo que no te gusta, en algo que no disfrutas. O sea, porque si disfrutándolo, si teniendo talento, no sé, para el deporte, para lo que sea, pues vas a tener tu desafío personal para vencer la baja energía, la flojera, lo que sea. Ahora, si no te gusta la actividad, o sea, no encuentro cuál sería la motivación o... Bueno, hablando de lo que es la disciplina y el talento, ahorita decíamos, ¿realmente se requiere talento para las cosas que tú quieres hacer? Por la cultura, por cómo nos educaron nuestros papás, es no, concéntrate en lo que vas a trabajar y que nada te desvíe de eso. Uh-huh. ¿Sí? Y es, ok, ya decidí que voy a ser ingeniero, hasta la última cosa voy a pensar en ingeniería. Y el japonés, por ejemplo, tiene una visión un poco diferente de eso. Ellos tienen su trabajo y tienen las cosas en las que son buenos, pero no descuidan sus otros talentos o no descuidan el desarrollar otros talentos. Uh-huh. Y llevan sus hobbies al nivel de casi un trabajo. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues bueno, ya estamos nuevamente aquí en su programa, su espacio, A Todos Nos Pasa. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Joás? ¿Cómo estamos? Hola, Francis. Muy emocionados ya con este mes. A mí me emociona mucho este mes, ¿no? Sí, ya sé por qué, Pues bueno, estamos listos. Nuestro tema de hoy, disciplina versus talento. ¿Qué pesa más? ¿Qué importa más para la vida? ¿Deberían de estar peleados? Como lo vemos hoy. Pues no, ¿verdad? No deberían de estar peleados. Pues hay que platicarlo. Pues bueno. Pues bueno, todo esto viene a raíz de que en redes sociales hay mucho esta controversia hablando de lo que es este mes mundialista, lo que es Messi versus Cristiano Ronaldo versus Messi. Y uno representa la disciplina. ¿Quién? Digo porque no Cristiano sé. Ronaldo representa la disciplina, que hasta en su físico se nota. Okay. Y Messi representa lo que es el talento. Entonces, Messi versus Cristiano Ronaldo. Yo la verdad soy muy fan de Messi, mucho más de Cristiano Ronaldo, pero sí hay que admirar lo que es la disciplina de una persona como Cristiano Ronaldo. En nuestro país tenemos a un Hugo Sánchez, que es el sinónimo de disciplina, pero también de talento, pero él era una persona muy disciplinada en lo que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Y en otras áreas me imagino que también. Bueno, en nuestro caso como mexicanos tenemos a Hugo Sánchez, y a él sí lo ubicas, ¿no? No, sí, claro. Hugo Sánchez, pues es la mayor figura del fútbol mexicano. ¿Qué ha dado el fútbol mexicano? Ajá, y pues desde mi gusto él representa las dos áreas, el talento, pero una disciplina muy, muy marcada. Okay. En el caso hoy en día, que ya prácticamente son dos futbolistas que están a punto de retirarse, ya pasaron sus años maravillosos, ya pasaron, pero ellos siguen representando lo que es la disciplina y el talento. Yo creo que es una lucha que no, que en el caso de ellos no va. Okay. Yo, desde mi opinión, porque es obvio que cuando ves jugar a Cristiano Ronaldo es muy talentoso, pero también se le ve mucho la disciplina por su estructura, por su forma de jugar, y Messi es mucho más creativo, mucho más, digamos, libre a la hora de jugar, pero es obvio que tiene disciplina. O sea, no puedes durar tantos años jugando a esos niveles y jugando hasta esas edades, porque ya rayan los 40 años ambos, y jugar a esos niveles sin tener disciplina. Y los ejemplos están ahí. O sea, Maradona no jugó hasta esas edades, es un sinónimo de talento, no de disciplina.
Alguien que a lo mejor conoces un poquito más, Ronaldinho, ¿lo ubicas? De nombre, Ajá, sí. bueno, Ronaldinho es un sinónimo de talento bruto, ¿no? Entonces, aquí el tema es qué tanto nosotros estamos relacionados con la disciplina y qué tanto estamos relacionados con el Con el talento. talento. Hay quienes les molesta el talento y hay quienes les molesta la disciplina. Ok. Mira, en el caso pues, de los futbolistas que están mencionando, pienso que en ese y en cualquier deporte definitivamente no puedes llegar a esos niveles sin disciplina. O sea, Y en no los es trabajos, en la vida en la diaria, en el vida, matrimonio. exactamente. El matrimonio Híjole, requiere disciplina. claro, claro. O sea, no se llega a ningún lado, ninguna, Puedes tener talento para el ninguna matrimonio. área. Y solo talento. Buena pregunta, deberíamos de verlo después. Bueno, yo pienso que definitivamente no puedes sobresalir sin disciplina. Ahora, no porque el talento no sea importante, hay gente que de verdad admiramos porque aquello que a alguien le puede llevar años lograr, a una persona se le da mucho más fácil, ¿no? Ese sería, digamos, el talento natural de las personas para lo que sea, para jugar, para cantar, para cualquier habilidad donde sobresalga. Pero la disciplina pues tiene que ver con una formación a la que tú te sometes, a alguien más, a lo mejor cuando eres niño, pero que llega a ser parte de tu rutina, de tus hábitos, de tu estilo de vida y sobre todo de tu estructura de pensamiento, incluso de tu identidad, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que yo no puedo vivir la vida así nada más, o sea, yo tengo que tener mi rutina. Por ejemplo, creo que he escuchado a Cristiano Ronaldo hablar de esa manera, ¿no? Decir que se levanta a tal hora, que hace tal cosa, que... Entonces, pues, es admirable cuando alguien puede entrar a un nivel y a un ritmo de vida de esa manera. Sí, y incluso hablando de países o de sociedad, creo que en México está muy marcado esa diferencia con países como Estados Unidos o como Inglaterra o como Alemania. Pues es que también es cultural, ¿no? O como Japón. Exacto. Japón es el sinónimo de falta de talento según ellos, pero que tienen una disciplina impresionante, férrea. O sea, muchos japoneses ven como el latino, el mexicano, el clásico que decimos las mexicanadas, ¿no? Que resuelven cosas que como en ellos no está un manual, y el mexicano llega a ver o analiza, ok, vamos a improvisar un tapón aquí, en lo que generamos toda una ingeniería para eso. Y entonces muchas veces el japonés se impresiona de esa facilidad de improvisación y eso es un talento, ese es el talento que tenemos como latinos. Algunos dicen que es por nuestra misma necesidad, por nuestra habilidad de supervivencia. Exactamente, por nuestra misma habilidad de supervivencia que nos ha llevado a resolver muchas cosas de esa manera. Entonces, pero el japonés precisamente tiene una frase que menciona que el talento en algún punto va a superar, que la disciplina en algún punto supera el talento, ¿no? Entonces lo ven como una gotita constante hasta que, de hecho hay un dicho también, ¿no? Que dice, una gota puede partir una roca, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de aprender disciplinas en nuestra vida y de mantenerlas. Porque, ¿qué es la disciplina? Habríamos que definir también qué es la disciplina. Yo lo entiendo como un entrenamiento riguroso al que te sometes voluntariamente. A lo mejor de niño no, pero ya como adulto sí. Donde pues vas a desarrollar ciertas habilidades de ¿Pero carácter. qué es riguroso? Pues riguroso que no te permites, por ejemplo, que depende de mi estado de ánimo, depende del clima, o sea, no, sino que independientemente de cómo me siento, lo que esté pasando, si está lloviendo, si hace frío, si hace calor, yo voy a cumplir con una rutina o con un régimen que me he autoimpuesto, ¿no? Para cualquier cosa. Sí, escuchaba a Saúl Canelo hablar sobre eso y dice, es imposible estar todos los días al 100%. Es imposible. Es que así Entonces, si amaneces a un 50%, ese es tu 100% ese día.
Entonces, tu da ese parámetro. 50%, dalo completo. Ujú. Y estamos hablando de personas que son un ejemplo, porque ese es otro personaje que es un ejemplo. Te podrá gustar cómo pelea o los rivales, lo que sea, pero es un ejemplo de disciplina y de constancia, ¿no? Claro. Que tienes un talento. Hay algo que quiero poner sobre la mesa. Entonces, con pura disciplina, ¿puedo alcanzar al talentoso si no tengo el talento? No lo sé, fíjate. O sea, Yo yo creo creo que que no. depende Yo creo que no. del área también en el que te desarrolles, ¿no? Yo creo que O todo bueno, sí necesitas la dosis de talento. necesitas la dosis de Ajá, talento, sí. porque hablando de futbolistas de nuevo, por ejemplo, está un Carlos Vela que no le gusta el fútbol y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de México. ¿Cómo? Él lo ve como un trabajo. Lo ve como un trabajo. Pero entonces en su caso es talento. Es talento y disciplina, Sí, o sí, sea, sí. las dos cosas, pero él, su deporte es el básquetbol. Él menciona que a él le hubiera Ok. gustado ser basquetbolista. Entonces, yo sí creo que en cualquier área de la vida requieres una dosis de talento, que es con lo que inicias. Pero es que también, o sea, qué difícil sería o qué triste vida sería someterte a una disciplina en algo que no te gusta, en algo que no disfrutas. O sea, porque si disfrutándolo, si teniendo talento, no sé, para el deporte, para lo que sea, pues vas a tener tu desafío personal para vencer la baja energía, la flojera, lo que sea. Ahora, si no te gusta la actividad, o sea, no encuentro cuál sería pues, la motivación o por qué lo harías. Pues muchas veces es la familia y otros motivadores externos a eso. Hablando de él, ya habría que preguntarle, ¿no? ¿Cómo es que mantiene o mantuvo tantos años la esa? paga que reciben Sí. creo yo que es suficiente motivación, pero Fíjate, no empiezas hablando así. de eso, cuando Messi y Cristiano estaban relativamente en su prime, estaba en España, estaban jugando los tres y eran siempre o Cristiano y Messi en primero y segundo lugar y después venía el mexicano en tercer lugar. Este que mencionas. Esto que menciono. Entonces estaba a un nivel top impresionante, que era muy opacado por esas dos figuras tan grandes. Pero me impresiona aún más porque eso mismo que dices, ¿de dónde sacaba la motivación? O a lo mejor le era tan fácil que con poca motivación lograba lo que lograba. No lo sé en el caso de él. Ese es un dato. Bueno, hablando de lo que es la disciplina y el talento, ahorita decíamos, ¿realmente se requiere talento para las cosas que tú quieres hacer? O, por ejemplo, hablando de la música, ¿forzosamente requieres talento para ser músico? Yo creo que sí. Es a lo que voy, por eso te decía hace rato. Definitivamente. Yo sí creo que una parte para saber, digamos, si alguien nos está viendo que tiene 19, 17, 14 años y no sabe obviamente no sabe todavía qué quiere hacer en la vida, una línea para saber esa en qué eres bueno. Exactamente. Esa es una parte que yo siempre recomiendo a los chicos que están en esta edad, por ejemplo, o sea, el elegir carrera, etcétera. Hay áreas que tienen que, bueno, se pone así como unas esferas donde confluyen ciertas áreas importantes. Cuando piensas a qué te vas a dedicar, es muy importante ser muy consciente de en qué eres bueno, o sea, cuáles son tus talentos, tus habilidades naturales. Nadie te las enseñó como tal, pero te gusta hacerlo. Como la típica pregunta, ¿qué harías o a qué te dedicarías si no te pagaran? O sea, ¿qué harías por puro gusto y ganas, no? Viajar y estar en la playa. Por ejemplo, pues a lo mejor tienes talento de viajero. De vacacionista. Pero hasta para eso hay que tener hay gente que no le gusta. Por ejemplo, yo no soy tan fan de la playa. Ay, a mí me encanta, yo soy sirena de mar, ya Sí. sabes. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son tus habilidades, dones, talentos naturales? Lo otro es, ¿qué es lo que, digamos, estás viendo como una proyección en la vida real? ¿Qué es lo que puedes tú vender, digamos, de ese talento?
A lo mejor te gusta mucho la música, pero todavía no has desarrollado totalmente esa área de tu vida, pero puedes combinarlo con algo que esté más desarrollado o puedes, si me explico, explorar Claro. otras áreas. Entonces, en lo que tú eres bueno, también un tip, digamos, es que la misma gente te lo está diciendo. A veces uno minimiza sus talentos y hay gente que te puede decir, oye, qué bueno eres para cocinar, para cantar, para, no sé, tal cosa. Y tienes que creértelo también. Y por ejemplo, ahorita que mencionamos el caso de este futbolista, ya llevándolo a la vida diaria, ok, yo soy muy bueno para cocinar. No me molesta cocinar, pero tampoco soy fan cocinando, pero reconozco que soy bueno para cocinar. Pero a lo mejor lo que realmente me gusta es la fotografía. Ok, ¿qué te va a dejar más dinero? Exactamente. O O sea, sea, vivimos en un mundo donde también tenemos que saber explotar nuestras habilidades. A lo mejor me encanta la fotografía, pero no he desarrollado, no he llegado a ese nivel de poder vender mis fotografías. En cambio, mi comida, pues sí lo puedo hacer en corto. Entonces, a veces son como estrategias de vida, ¿no? ¿Cómo voy elaborando o encadenando las actividades para explotar al máximo lo que puedo hacer? no sé si en el occidente, pero por lo menos aquí en México, yo lo que noto es que a veces por la cultura, por cómo nos educaron nuestros papás, es no, concéntrate en lo que vas a trabajar y que nada te desvíe de eso, ¿sí? Y es, ok, ya decidí que voy a ser ingeniero, hasta la última cosa voy a pensar en ingeniería. Y el japonés, por ejemplo, tiene una visión un poco diferente de eso. Ellos tienen su trabajo y tienen las cosas en las que son buenos, pero no descuidan sus otros talentos o no descuidan Sus el hobbies. desarrollar otros talentos. Ujú. Y llevan sus hobbies al nivel de casi un trabajo. O sea, por ejemplo, y yo hablo de fotografía porque es más o menos lo que yo le sé. Digamos, ellos pueden estar trabajando en una empresa, en no sé, ser ejecutivos en algo que tenía que ver con petróleo, por decirlo así. Pero su hobby es la fotografía. ¿Y qué hacen? La practican, la estudian, incluso sus equipos son a tal nivel que yo no tengo esos equipos, que yo, parte de mi ingreso fuerte es la fotografía. Y ellos lo llevan a ese nivel que compran los mejores equipos, o sea, cuando van a hacer algo lo hacen a Bien full. hecho. Ajá, pero ellos llevan esas dos cosas a la vez, o sea, a lo mejor su pasión, que no van a vivir de eso, no pretenden siquiera vivir de eso, y a la vez están llevando su carrera, Pero ¿no? eso es ya la mentalidad, ¿no? O sea, Ujú. la cultura misma cómo moldea una mentalidad donde no te puedes conformar con, es un hobby, entonces no le dedico tanto, no me lo tomo tan en serio, no le Claro. doy tanta importancia, no entro en una disciplina, no invierto lo suficiente. Y mucha gente, digamos, de este lado del mundo, por la misma mentalidad cultural o familiar que hemos adquirido, que nos ha moldeado, nos quedamos en ese nivel, ¿no? Esto me va a dar para comer, entonces esto sí lo tomo más en serio. Pero este talento me gusta, es mi pasión. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que han guardado sus sueños por años, personas, te estoy hablando ya muy mayores, ¿no? O sea, pasada la mediana edad, que me hubiera gustado tocar ese instrumento, me hubiera gustado, Ser no sé, la actor. Ujú. pintura. Y a veces, y qué bueno, ¿no? Nunca es tarde, pero a veces tienen que pasar 50, 60 años o más para que la persona se dé permiso, se dé el tiempo, se tome en serio o deje de esconder ese talento Ujú. o de guardarlo. Es cierto, a veces la vida nos lleva por circunstancias en las que en ciertas etapas es difícil dedicarnos a aquello que nos apasiona. Claro. Sin Ujú. embargo, yo creo que uno de los mensajes muy fuertes o importantes que podemos dar es no guardar esos sueños, no guardar esos talentos, porque yo pienso que en el talento está escondido el propósito. Siempre Ujú. pienso eso. Hablo mucho de propósito porque creo que cada persona tenemos un propósito para el cual estamos aquí. Nadie vino de vacaciones a este mundo. Claro. Nadie viene a consumir solo oxígeno, aunque nos parezca que algunos así son, pero es porque no has encontrado tu razón, tu misión, tu propósito.
Y eso es vital, porque una persona sin propósito, pues es una persona que solamente vive por vivir, pero no tiene una dirección. Y eso es muy lamentable, porque entonces tus talentos se diluyen. No Claro. sabes hacia dónde direccionarlos, no sabes explotarlos y sobre todo, no disfrutas la vida como al nivel que pudieras disfrutarla si supieras, ok, soy bueno para esto. En mi talento está escondido mi propósito. O a lo mejor tengo varios talentos y tendría que explorar hacia dónde va a ir mi propósito. Creo que eso es fundamental para todo ser humano. Fíjate, ahorita que mencionas eso, a lo mejor tengo varios talentos y de ahí puede partir incluso la duda, porque no sabes, como no te estás concentrando en ninguno, Exacto. no le estás dando como una prioridad a alguno, no sabes qué hacer en la vida. Entonces, a lo mejor es cuestión de agarrar temporadas, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en este, a ver, ¿qué onda en este? ¿Qué onda en este? Hasta que encuentres como una punta de lanza, Claro. uno que sea el que más destaque y por ahí te vas. Pero no significa que tengas que olvidar los otros. Sino significa que ya solo en eso te vas a concentrar y no vas a hacer otra cosa en la vida. Porque eso también puede traer frustración. De que, ok, sí me gusta lo que estoy haciendo, pero también me hubiera gustado hacer esto otro. Y no lo estoy haciendo porque ya soy el comunicador o porque ya soy el CEO de una empresa y tengo que mantener una imagen y a lo mejor viéndome actuar se rompe esa burbujita, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno desarrollar esos talentos. A lo mejor sí concentrarte en uno, pero desarrollar la par de esos talentos, porque eso te forman también y te mantienen sano emocionalmente también. Claro, claro. Eso es muy importante. A veces, ¿por qué tenemos mucha ansiedad o frustraciones? Porque a lo mejor no estamos desarrollando esas otras cosas, esos otros talentos. Es que es una necesidad psicológica y emocional. O sea, aquello que a ti se te da, que te gusta, la pintura, el arte, lo que sea, es una necesidad. Nadie te lo impone, ¿no? Es tan necesario como comer. O sea, si no como me debilito. Sí, y por eso ves, por ejemplo, a médicos, por ejemplo, que son buenos en lo que hacen, pero no tienen una calidad humana. Porque probablemente ellos en realidad quisieron hacer otra cosa, y ya sea porque se los impusieron o solamente porque solo ven el dinero. Entonces, por ejemplo, hay una frase que dicen mucho que el arte va a evitar que un niño sea violento. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase, porque tenemos ciertos ejemplos de peso histórico que fueron artistas. ¿A poco? Y que generaron genocidios. Okay. Y fueron pintores. Okay. Entonces yo no creo como que sea la solución. No puede ser la solución infalible. Pero el hecho de que tú estés concentrado en una carrera, pero a la vez estés desarrollando tus otras habilidades, eso te da una calidad humana aún mayor, porque estás más abierto a otros contextos, a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de personas. Hablando de lo que es desarrollar los talentos. Y hablando de lo que es la disciplina, por ejemplo. En el caso de un médico, pues obviamente tuvo que mantener una disciplina. Y aún a lo mejor en algo que no le gustaba tanto, pero mantuvo esa disciplina y se mantiene ahí constantemente, ¿no? Y es relevante para también nuestro desarrollo no dejar las cosas a medias. Sí, yo creo que este tema de la disciplina, que es algo que, pues, como por ejemplo, como papás, nos toca mucho ejercer, o deberíamos de estar en esa línea, ¿no? Cuando un niño tiene la fortuna, digamos, de tener padres que enseñan disciplina, híjole, es una bendición muy grande, porque le están dando las bases para una vida de éxito. Esa es la verdad. Porque puedes tener un hijo talentoso, pero
si la disciplina, si el talento no va acompañado de disciplina, probablemente ese talento se diluya, se pierda su cauce, pues pierda su propósito, porque no está. El talento creo yo que se debe encauzar y se debe de alguna manera no nada más desarrollar, encauzar. Si se desarrolla sin propósito, porque no hay disciplina, entonces entramos a tantos ejemplos también de deportistas o de cualquier área donde llegaron a un punto por a lo mejor su talento, pero lo que el talento no te va a permitir es sostenerte. Y la disciplina es lo que hace, te sostiene cuando tú una vez alcanzas, como dicen, el prime, ¿no? O tu prime. Bueno, hablando de lo que es la disciplina y la... No, repito, no sé si es todo el mundo, pero por lo menos nosotros estamos viviendo una necesidad de todo tenerlo rápido, tenerlo ya. Yo soy bien desesperado. Yo, por ejemplo, sí le batallo con esa la paciencia. Con la paciencia. Yo muchas cosas quiero que sucedan. Y cada vez ese tema es más fuerte en las nuevas generaciones. Todavía, no sé si incluirte o no, ¿verdad? Pero a nosotros nos tocó, no te voy a incluir, otro ritmo de vida, ¿no? Antes de todo esto del internet, pues todo lo que ha impactado la tecnología, por supuesto que es maravillosa, pero sí en esa cultura o en esa forma de vida de todo tenerlo express, inmediato, nos hemos saltado así. Yo creo que hemos hecho saltos cuánticos a nivel psicológico, sobre todo de habilidades cerebrales, incluso desarrollo cerebral, en el sentido de que como hemos impuesto a nuestro sistema a tener todo tan rápido, esa parte del proceso, porque la vida de hecho es un proceso, ¿no? Al menos tuvimos que esperar 9 meses para salir. Me vimos que se adelantaron. Sí, hay gente que se adelanta hasta en eso. Sí. Pero bueno, entonces cuando nos queremos saltar procesos, pues nos va a tronar. O sea, inevitablemente la vida no es... Y hablando del embarazo, eso pasa o sea, el niño que se adelanta tiene que llevar un proceso. Tiene que entrar a un proceso. Completar su proceso afuera, pero lo tiene que completar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las nuevas generaciones, y muchos de nosotros también, entramos a ese ritmo de que todo lo queremos rápido, y claro que el proceso no nos agrada, porque para empezar el proceso, hablando que la disciplina es propiamente un proceso, ¿no? Donde te forma un carácter, donde te forma hábitos, donde te forma una estructura psicológica, emocional, física, de vida, y ese proceso es doloroso. Creo que todo proceso en general incluye cierta dosis de dolor, porque me tengo que levantar temprano, tengo que hacer ciertas cosas que no me agradan, ¿no? Que yo no las haría brincando de felicidad, pero que son importantes para formar algo en el carácter del niño o de la persona. Entonces la disciplina no es agradable, de hecho no es agradable para nadie, ¿no? La disciplina no nos pone felices, la disciplina nos lleva poco a poco a ir rompiendo nuestros propios límites. Es una de las ventajas de la disciplina, pero al principio no es agradable. Llega un momento en que sí lo es. Es como el que no le gusta hacer ejercicio. No sé, como alguien que conozco. Como alguien que conozco. Y de pronto hay gente que empezó así, pues con una autodeterminación, obligándote a hacer algo que no te agrada, pero lo haces porque sabes. Fíjate, ese es un tema que está ahí, el obligarte. Y hay ahorita una idea, una corriente que dice, es que tú no te obligues a hacer nada, o sea, tiene que nacer natural. Claro que no, imagínate. Imagínate si solamente hiciéramos lo que queremos, lo que nos nace. Es que creo que estamos confundiendo lo que mencionábamos en un principio. O sea, si no lo disfrutas, si no estás disfrutando tu trabajo, si no estás disfrutando
o no tienes un talento para lo que estás ejerciendo, entonces sí te va a frustrar y va a ser muy difícil mantener esa disciplina. Y es un equilibrio, es un equilibrio porque obviamente tu talento también, yo creo que el talento también crece. O sea, se desarrolla. Se va desarrollando. Naces o tienes cierto talento y con la disciplina lo vas creciendo, ¿no? Y uno de pronto te ayuda a mantener el otro y así estás, ¿no? Entonces, a veces hoy en día, por ejemplo, redes sociales, hablando de redes sociales, ahorita los ganchos para que alguien se quede viendo un video son de 3 segundos. 3 segundos. Y lo hemos ido bajando. Hace unos 10 años era de alrededor de 10 segundos. Después bajó a 5 y ahorita estamos en 3 segundos. Tienes 3 segundos para que la gente se quede viendo tu video. Y nuestra generación tiene algo que es llamativo porque como cruzamos de lo analógico a lo digital, cuando empezamos a grabar, no sé si tú te has notado que quieres grabar o algo, te quedas unos segundos, te quedas 1 o 2 segundos así viendo a ver si está grabando. Y las generaciones más chicas ponen rec y empiezan a grabar. Ajá. Entonces, son esos segundos que las generaciones ya quieren que, si en los primeros 3 segundos no dijiste algo interesante, o una razón, o que está pasando algo, pues ya no hay razón de seguir con este video. Y eso, no me acuerdo si lo estabas mencionando en otro programa, pero tu cerebro es como el perrito que tú lo entrenas para que reaccione, haga o no haga ciertas cosas y estamos programando el cerebro de esa forma. Sí, claro, sí. Ya hay estudios donde muestran cómo se ha alterado, digamos, el cableado del cerebro, ¿no? O sea, incluso la forma está afectando en las nuevas generaciones. Se ha visto que los cerebros ya no son los mismos que antes. ¿Por qué? Porque no están sometidos a los mismos procesos. No es necesario o no han recorrido las mismas rutas que se tienen que recorrer con cierta forma de aprendizaje. Entonces, claro que todo eso impacta. Pero aquí, bueno, centrándonos en este tema de la disciplina, aspectos que son inherentes o que son los frutos de la disciplina, como la paciencia que te lleva en ese proceso, la tolerancia a la frustración, ¿sí? A mí, si hay algo que yo admiro muchísimo de cualquier deportista por ejemplo, cuando lo he visto en competencias de los Juegos Olímpicos y cosas así, me impresiona bastante. Por ejemplo, ver a un deportista ejecutando su rutina y que de pronto cae, que de pronto falla. No sé si te ha tocado ver eso. Es esos segundos que tiene la persona para levantarse y volverlo a hacer y concentrarse y retomar un nivel de concentración y de motivación para seguir. Eso que pasa en esos segundos, habemos personas tal vez que nos pueda llevar hasta años levantarnos de una caída. ¿Sí me explico? O sea, de la vida, así de que no me puedo levantar, de que me abandonaron, me dejaron, no me aceptaron en tal escuela, no me aceptaron. Nos puede llevar años. Y tú lo ves en esos deportistas de alto rendimiento, cómo ellos están entrenados y entrenan a su cerebro y a sus emociones me caí, es el momento de mi vida, es el momento para el que estuve entrenando X cantidad de años y me caigo. ¿Cómo lidias con eso? O sea, no creas que es fácil. Sí, hay jugadores de fútbol que por fallar un penal ya no, su carrera se va para abajo. Pero no es sí, hay una presión social, pero es más que nada el tema de que no es la psicología de la puedes persona. Vencer exactamente ese momento en tu mente. Sí, porque una caída es dolorosísima para cualquier persona, en cualquier ámbito, ¿no? Personal, relacional, de pareja, donde tú quieras, de trabajo. Que no te acepten, que no te elijan, que contraten a otro. O sea, son dolores que pegan duro y que se requiere una disciplina interna y se requiere una formación de carácter lo suficientemente sólida para levantarte, ¿sí? Yo creo que esa es una de las habilidades de la vida más importantes, saber levantarte de las caídas, porque caídas todos vamos a tener.
Yo creo que no hay nadie tampoco que vaya por la vida y diga, yo nunca he tropezado, yo nunca he caído, yo nunca, a mí todo me ha salido bien a la primera. O sea, claro que no. Todos requerimos un proceso. Y para mí el tema de que, lo decíamos ahorita fuera del aire, cómo a veces podemos abandonar algo, ya sea porque pues no encontramos la suficiente motivación o de plano nos damos cuenta que ahí no es. O sea, no, por más que yo le eche ganas, como que esto no se me da. Y también hay que saber reconocerlo, ¿no? Y es un golpe fuerte. Y también es un golpe fuerte, exacto. porque puedes incluso rendirte a buscar otra opción. Y entonces, se vale, yo creo. Pero estamos hablando que cuando te rindes a buscar otra opción, te estás rindiendo a la vida. Pues depende cómo lo tomes, o sea, ahí yo creo que también depende qué tanto tú intentaste, qué tanto realmente te comprometiste, qué tanto es tu pasión. Yo también hablo mucho de que yo no entiendo, no pudiera entender la vida sin pasión. O sea, cuando digo pasión es esa cosa que te toma, que tú no tienes pasión, la pasión te tiene a ti. O sea, eres apasionado por lo que haces, o sea, te entregas, lo disfrutas, estás dispuesto a someterte a la disciplina porque esa pasión es más grande que tú. Ahorita que estás hablando de esto de pasión, por ejemplo, hablando de la música, tú puedes tener mucho talento para la música y lo desarrollas y todo. Pero ¿qué pasa cuando tienes mucha pasión por la música, pero no tienes un talento para la música? O sea, y es un ejemplo porque eso puede ser aplicado en cualquier otra profesión. Y uno puede decir, bueno, es que no tiene manos, ¿cómo va a ser pianista? Ok, pero hay guitarristas que tocan con los pies. ¿A qué voy con esto? O sea, estás hablando literal. Literalmente, Okay. O sea, alguien que no tiene manos, ya, pues no puede ser músico en la vida. Normalmente eso diríamos. Pero, por ejemplo, hay guitarristas que tocan con los pies y tocan impresionantemente. Entonces, estamos hablando de que tiene una pasión. Esa es pasión. Esa es pasión. Determinación. Pero ¿en qué momento mi pasión pudiera estarme ya generando un daño? Decir, no, yo no creo que las pasiones generen, bueno, algunas sí. Sí, hay pasiones, las pasiones desordenadas generan un daño. Pero no tremendo. Estamos hablando de ese tipo de pasiones, o sea, de pasión entonces, por la vida. Aunque no tengas talento, pero tienes mucha pasión, ¿es por ahí? Pues habría que ver, o sea, cada caso es, es único. Yo creo que sí tenemos que ser humildes para reconocer nuestros límites, ¿no? De talento, de habilidad. De recursos incluso también. De recursos, aunque pienso yo que los recursos como quiera habría que tener la creatividad para sortear si estamos limitados en recursos materiales para poder llegar a hacer lo que queremos. Y es parte del camino, ¿no? O sea, muchas personas desertan por los desafíos que hay que vencer para llegar a ser lo que uno quiere ser. Claro. Pero ese es un filtro natural de la vida. O sea, si tu pasión no es tan fuerte, si tu sueño no es tan grande que estés dispuesto a pagar un precio alto, pues a lo mejor ahí no era. Y bueno, este tema da pues para mucho, pero sobre todo pues que se quede la reflexión, ¿no? Joás, que se quede pues ese mensaje que por supuesto es importante y creo que todos también pienso yo, que al menos un talento debemos tener. O sea, nadie vino sin algo que nos fue dado simplemente, ¿no? Ya sea en cualquier área de la vida. Entonces, hay que descubrir ese talento, hay que tratar de explotarlo al máximo si es algo que disfrutas hacer. Desarrollar un talento es desarrollarte a ti mismo y es desarrollar y ampliar tu panorama de vida. Y creo que eso es muy importante. No esconder los talentos, no esconder, porque a veces la inseguridad, el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, que ya hemos tocado ese tema, tantos elementos que vienen a posicionarse sobre todo en nuestra mente, ¿no? De decir, no, pues mejor, qué vergüenza, mejor lo escondo. Y es una gran pérdida, no solo para ti, para la humanidad entera. No, de verdad, o sea, yo pienso
Imagínate que, no sé, algún músico famoso, dijera, no, mejor no. O sea, nos perderíamos todos simplemente por alguien que decidió ocultar su talento. Y esa parte de ocultar el talento muchas veces viene de incluso de familia, ¿no? De que a lo mejor como tus padres o tus tíos o tus abuelos, pues solo hicieron lo básico que es sobrevivir mínimo, y tener un refugio y tener comida. Hay personas que creen que ese es lo máximo a lo que pueden llegar. Y no, simplemente tú tienes un talento, hay que desarrollarlo, hay que tener disciplina, pero hay que también reconocer cuando tienes el talento y no dejarlo escondido. Claro. Y si tienes más de uno, aprender a desarrollar cada uno de ellos es muy importante para tu crecimiento, como decíamos hace rato, como para tu crecimiento como persona. Y cuando no tenemos el talento y tenemos mucha pasión, cuando queremos hacer algo y hemos invertido gran cantidad de tiempo, quizá disciplina también y recursos, pero a veces no se nos da. Y se vale ir. Es donde te decía, se vale ir al psicólogo. Totalmente. Cuando no sabes si estás en la etapa de que a lo mejor estoy escondiendo un talento o realmente no tengo un talento en lo que yo quiero hacer. Y aprender porque al final de cuentas se vuelve una pérdida. Cuando es un duelo, exactamente. Cuando yo quiero hacer algo con muchas ganas, pero me doy cuenta que no tengo el talento, se vuelve un duelo. Y estás perdiendo algo, te están arrancando algo de tu esencia, de tu ti. propia identidad, de tu visión de ti mismo y de tu vida. Es doloroso. Y sí me ha tocado, sí me ha tocado casos de que se llega a un punto en la vida donde eso que yo planeé para mí, eso que era mi camino, por así decir, llegó a un punto, ya sea porque topé mi límite o porque simplemente las circunstancias me pusieron en otra situación, donde la persona empieza a vivir ese duelo de reconocer que ya no más, o sea, que llegó al límite o que su talento y disciplina o lo que haya sido no alcanzó, vamos a decir, para lo que ellos tenían planeado. O pasó algo. ¿Cuántas veces hemos visto, lamentablemente, no? Por ejemplo, otra vez, algún futbolista, algún deportista que tiene un accidente, o sea, que está su carrera en ascenso. Exacto. Y de pronto... Fíjate, ahorita que mencionaste eso, Cuauhtémoc Blanco es un muy buen ejemplo de eso. ¿Ah, sí? Porque Cuauhtémoc Blanco ya estaba proyectado para una carrera en Europa. Y justo en un partido, creo que fue de selección, le destrozaron la rodilla con una patada directo a la rodilla. Se le hicieron añicos. Y aún así él tuvo la entereza para levantarse y continuar en el fútbol. A lo mejor ya no logró su carrera europea como él la tenía diseñada, proyectada. Sin embargo, siguió siendo un referente en el fútbol mexicano y que hasta la fecha es uno de los nombres más reconocidos, por lo menos en selección, ¿no? Ya en el equipo al que él pertenecía, pues ya es otro tema, ¿no? Digo, no sé, le iba bien, pero no lo quiero ni mencionar. Mis labios puros no pueden mencionar el equipo en el que él estaba. Ok. Pero bueno, fíjate qué interesante, ¿no? También da para otros temas como pues la resiliencia, ¿no? A veces la vida nos planta en la cara situaciones que nunca pensamos, que se salen de todo nuestro guión y que son dolorosísimas y que nos cambian totalmente. Eres fotógrafo, te quedas ciego. Por ejemplo. O eres músico, te quedas sordo. Te quedas sordo. Entonces, híjole, qué tremendo replantearte la vida de esa manera, pero tener o encontrar, porque no es algo que tienes y ahí está, es algo que se va trabajando. Exacto. Para que eso no signifique el final de ti mismo, ¿no? Es todo un tema y es todo un proceso, no es nada fácil replantearte la vida. Como ya es Beethoven, que dice que se quedó sordo, ¿no? Ajá. ¿Tú sabes cómo componía después? Porque siguió componiendo música una vez sordo. No, pues no sé. Pues él obviamente era una persona que estudió música y que sabía escribir música. ¿A qué edad se quedó sordo? No recuerdo la edad, pero ya fue grande. Relativamente grande, ¿no?
O sea, no la perdió a los 17, 20, la perdió relativamente grande. Y él siguió componiendo música, pero él lo que hacía es que componía por medio de las vibraciones. No escuchaba la música, pero pegaba su cabeza al piano. Y de acuerdo a las vibraciones y con sus conocimientos, que ahí entra la disciplina, porque para Y llegar el a un talento, conocimiento... por supuesto. Sí, claro, pero si él no hubiera ejercido esa disciplina de saber, ok, un do se escribe aquí y ya suena así, ok, ya sé que el Entonces, más piano bien el do se siente así. se siente En así, su pero caso ¿cómo era, sé que este es un do si no lo estudié? Ahí es claro, donde entra la disciplina. claro. Entonces, la disciplina también te puede ayudar para cuando vienen problemas, por ejemplo, lo que decíamos con Cuauhtémoc Blanco, si él no hubiera tenido la disciplina para volver a rehabilitar su rodilla y llegar a un nivel de estar jugando en primera división, a fútbol profesional, pues la disciplina es lo que lo levantó. Definitivamente yo creo que la conclusión más importante, relevante es el talento es importante, pero solamente la disciplina nos va a llevar a más allá incluso del talento, ¿no? Es la que nos va a sostener y es la que nos puede catapultar. Sin disciplina en cualquier área de nuestra vida, estamos condenados a simplemente sobrevivir. A lo mejor el talento nos alcanza para llegar a cierto punto, pero no será A suficiente veces en un esperamos punto que dado. nuestros proyectos, ¿saben?, en una semana, en un mes, en 3 meses, en un año ya estén dando frutos. Ajá. Y muchas veces, si tú estudias, por ejemplo, en los negocios, algunos dicen que tu negocio va a empezar a rendir frutos después de los 3 años. Los primeros 3 años son de sembrar, invertir, invertir, invertir. Entonces, por eso muchos no aguantan ese proceso, porque el sembrar es más difícil que el cosechar. Cosechar requiere un esfuerzo. Parece que no, pero también requiere un esfuerzo. Pero el no ver nada, el ver que tú pusiste una semilla y que no está saliendo nada, es Pero también complicado. es entender el proceso. Exactamente. ¿No? Es entender el proceso, es tener por eso no cualquiera emprende, no cualquiera se mantiene, porque requiere, al final de cuentas, ¿cómo nos requiere la vida? Cualquier cosa a la que nos vayamos a dedicar nos requiere algo más que las ganas, algo más que el talento. Es la formación del carácter para enfrentar la adversidad, para enfrentar a lo mejor una frustración, ¿no? Como decíamos, claro. Los frutos de la disciplina, que es aprender a manejar la frustración, que es la paciencia, que es también el poder levantarte de tus caídas, la perseverancia, pues, o sea, la perseverancia es fundamental para que en un momento dado, cuando todo está oscuro, puedas mantener. Claro. Y a veces no debemos confundir, no debemos de confundir el que hay algunos influencers que logran destacar en muy poquito tiempo, en 3 meses ya se vuelven superestrellas en las redes sociales. 3 meses. Hay casos que en 3 meses ya se vuelven superestrellas, pero no es la norma. Y digamos, en el fútbol puede pasar también que haya niños que a los 17 años ya son superestrellas, pero no es la norma. O sea, son casos. Y a veces glorificamos mucho ese tipo de cosas, ¿no? O de situaciones donde, él lo logró en 1 mes o en 3, y pensamos, nos frustramos porque no nos pasó igual. Exacto. Entonces, el desarrollo del carácter es lo importante. Es lo importante. Es lo que me va a sostener. Pues bueno, ¿con qué nos quedamos? Yo sigo creyendo que Messi es mejor. Bueno, Team Messi, ¿cuál es el otro? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Porque hay varios Ronaldos, pero Cristiano es el que está ahorita. Ok, muy bien. Pues bueno, cualquiera que sea el team que ustedes escojan, lo importante es reconocer que nuestros talentos son sumamente valiosos, pero que necesitamos la disciplina para llegar más allá incluso de lo que soñamos haber llegado. Pero no importa, que nos pongan abajo en los comentarios si es Cristiano Ronaldo o Messi. Pues, muy bien. No, sí, la disciplina hay que mantenerla y las dos cosas van de la mano y creo que debemos trabajarlas las dos y la disciplina es la que nos va a mantener a flote. Así, nos puede catapultar. Exactamente. Bueno,
Pues gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos ahí como A Todos Nos Pasa. A Todos Nos Pasa, FR, así nos pueden encontrar. FR es de Francis del Real, por si hay dudas. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos y estamos en contacto a través de nuestras plataformas para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan.